Buenas tardes, estamos con el ex lanzador de Grandes Ligas, Osvaldo Mairena. Gracias, Osvaldo, por la entrevista. Gracias a ti por la oportunidad. 20 años de aquella final que el San Fernando ganó con el Pollo Cardoso, pero es la última vez que ustedes han estado en final, en el 2004. Sí, hace bastante tiempo que nosotros estamos en una final y sabemos que tenemos esa hambre y esta sequía de poder levantar un título. Yo creo que tenemos un equipo joven con mucha calidad y sabemos que lo hemos propuesto nosotros, los técnicos y ahora los peloteros también. Entonces yo creo que un equipo que ya viene madurando, un equipo que ya viene agarrando experiencia cada año que va pasando, y entonces yo creo que este es un año nosotros que hemos arrancado muy bien y esperamos mantener esa firmeza que siempre hemos querido todos los entrenadores que somos parte de estos muchachos jóvenes, y así es que tenemos la fe en Dios que este año puede ser un año nosotros de estar en una final y por qué no levantar un título. Creo que 20 años de la última final es bastante tiempo, pero hablar del último título hace 50 años con Don Noel Area, eso son medio siglo. Prácticamente son pocos los que están vivos en Chinandega que disfrutaron ya siendo adultos ese campeonato. Tienen un gran equipo, son líderes ahorita actuales en la tabla de posiciones, líder en bateo, líder en imparables, líder en triple, líder en doble. Es un equipo que viene trabajando de manera colectiva porque vienen trabajando cohesionados. ¿A qué se debe esa cohesión que hay en Chinandega? ¿Por qué tanta armonía que no se ve en otros equipos? Mira, nosotros siempre trabajamos de la mano con los muchachos. Los muchachos sabemos que ellos tienen deseo de superar, tienen deseo de escalar más allá, y nosotros para eso somos los entrenadores. Ahora con la llegada de Sandor nosotros hemos acoplado un cuerpo técnico sólido, porque Sandor es una persona que le gusta que estemos alegres todos que estemos unidos, y yo creo que esa es la base fundamental de un equipo, que todo el técnico y pelotero estén siempre unidos y apoyándonos uno a los otros. Y estos muchachos jóvenes tienen mucha calidad y se sabe que el béisbol no es de solo ir al terreno y jugar y ya está. Hay que analizar día a día qué es lo malo que hacer en el terreno para irlo corrigiendo. Entonces nosotros en eso, como entrenadores, estamos comprometidos con ellos a estar trabajando día a día para que ellos mejoren más su calidad y así mismo tener buenos resultados. Osvaldo, venís trabajando con este equipo desde hace rato, desde que estaba Vicente de la Cruz Padilla. ¿Esto que estamos viendo ahorita es el resultado del desarrollo que ustedes venían trabajando desde el 2000? Sí, eso es bonito también, porque la mayoría de los muchachos los tengo aquí desde que Vicente estaba aquí al mando, y he venido yo dándole seguimiento a Zapata, a Canales, a Mario Rodríguez, a Ever Andrade, a Walter López, Garrido, Somarriba. Todos esos muchachos ya se establecieron como lanzadores. Ya yo creo que ellos ya saben cómo competir y saben cómo ir a enfrentar un reto ahí en el montículo. Yo creo que eso es lo bonito de ellos, que ellos han captado. Yo he tenido la voluntad y el deseo de que ellos vayan a ser pitchers de élite, pitchers de calidad, que pronto los voy a ver en la selección, porque tenemos una manada de muchachos jóvenes que vos analizás son el futuro de Nicaragua. Por eso cada equipo que trabaje con cada joven, porque eso es lo que los va a dar fuerza en una selección nacional, compaginar unos lanzadores buenos, porque ya la mayoría están saliendo. Entonces viene una juventud sólida para el futuro. Entonces yo creo que ahí estamos bien nosotros con este picheo Chinandega, porque el picheo Chinandega, si voy a analizar todo, no tiene ni 25 años, son jovencitos. Entonces yo creo que ellos ya están en la etapa de madurez y ahora ellos saben cómo ir a competir. Y yo creo que puede ser el año Dios primero nosotros, que estoy seguro, porque nosotros tenemos la mentalidad para ganar, tenemos esa hambre de ganar, ganar y ganar y ganar, y después llegar a una final. Pero ahorita estamos en proceso, trabajar duro para construir para más adelante, cuando venga la hora pico, como decimos nosotros, la hora cuando ya vean los equipos reducidos, que ya hay más competencia. ¿Estarías dispuesto a trabajar con la FENIVA, Osvaldo, en esto del desarrollo del picheo nacional, ahora que está de moda ese tema? Claro, yo creo que como nicaragüenses que somos y hemos agarrado un poquito de experiencia, sería bonito trabajar con picheo joven para el desarrollo de nuestro país. Creo que aquí todos somos nicaragüenses. Cuando sale la selección, todos le deseamos lo mejor a la selección, porque sabemos que es lo más bello de nuestro país, que vaya a competir y que salgamos por la puerta grande. Y por qué no trabajar con jóvenes que tienen mucha calidad y ayudarles y hacer un
un staff de picheo en la selección muy sólido para que vayamos dignamente a representar a nuestro país y venir orgullosos de un buen resultado. Hablando ya de tu carrera, Osvaldo, aquel bolazo que te pegan con la selección nacional, todo el mundo pensábamos que era tu retiro. ¿Cómo hiciste para sobreponerte y venir de gran manera después de ese bolazo? Mira, siempre cuando pasan las cosas, Dios sabe por qué pasan y siempre yo no tuve temor. Después del bolazo quedé con más fe de ir a competir al montículo, de irme a dar a conocer a Osvaldo Mairena. Cierto, me pasó una tragedia muy dura para mí, porque un bolazo en la cabeza no es para cualquiera, son momentos difíciles, pero sí, lo más orgulloso que me sentí que me lo dieron vistiendo la camisa de Nicaragua. Cuando me dieron el bolazo estaba con la selección nacional y siempre tuve la voluntad y tuve el amor y el deseo después que me dieron el bolazo de participar y siempre representar a mi país orgullosamente, y gracias a la selección porque me abrió las puertas, que ahí obtuve una firma, llegué hasta donde tenía que llegar y gracias a Dios esa experiencia la estoy adquiriendo con estos jóvenes que vienen superándose en el béisbol aquí en Germán Pomares. Osvaldo, vos venís de un lugar bastante alejado, ¿verdad? Estamos hablando de Cinco Pinos para adentro. ¿Cómo figura Osvaldo Mairena para poder llegar hasta Chinandega y formar parte del equipo? ¿Quién te recomienda? ¿Quién te lleva a Chinandega? Mira, son duros los momentos, duro mi niñez, porque mi niñez era tan difícil que no había apoyo de nada. Yo siempre era un niño que siempre fui hiperactivo, me gustaba el béisbol y hasta la fecha lo llevo en la sangre. Yo me asoleo a la par de los muchachos, yo no estoy en la sombra, ellos trabajando solos, y estoy al pie de la letra con ellos para que ellos hagan las cosas bien. Y yo, don Humberto Galeano, que en paz descanse, que fue como mi padre, él fue el que me recomendó a Chinandega, me trajo, y en aquel entonces para competir en un Pomares era duro porque habían 8 equipos y la competencia era muy difícil, entonces, pero sí, me dieron la oportunidad, la supe aprovechar, me fajé, la oportunidad que me daban, pocas que me daban, yo la aproveché y ponía mis números. Entonces eso fue lo que me llevó más allá, porque o sea, el béisbol era más reducido, más competencia, mejores lanzadores, mejores bateadores en la actualidad porque era de aluminio, y entonces yo creo que era más difícil el béisbol antes hasta la fecha, pero ahora ya está más moderno el béisbol. Pero aquí el béisbol de los 90, de los 80 era muy duro, pero sí, gracias a Dios supe aprovechar mi oportunidad y escalé como tenía que escalar un hombre que ha sido luchador, peleador en el montículo y que le gusta el béisbol para poder escalar más allá, y yo creo que eso se lo doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Un turno en Grandes Ligas que considerés vos que lo recordés todavía con apasionamiento, si lo dominaste, lo ponchaste o te pegó cuadrangular, o un turno bastante difícil que enfrentaste en Grandes Ligas, ¿quién sería el bateador? Mira, yo disfruté mucho un turno en Miami que le piché a Mike Piazza, al catcher de los Mex, que tenía 2 gente en base, 2 hombres a bordo, y lo ponché. Pero el Mike Piazza era un bateador tan bueno que hasta discutió con el umpire porque lo había ponchado yo. Lo ponchó un novato y le estaba diciendo que no podía cantar ese strike, que él era Mike Piazza, que yo era un novato. Pero el umpire vino hasta el momento, hasta que rebalsó la paciencia del umpire, que lo botó de juego, y le pregunté yo me acuerdo a Luis Castillo: Luis, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué está discutiendo Piazza? Le dice que por qué un novato lo iba a ponchar así sin tirarle. Entonces yo creo que esos son momentos lindos porque sabemos la trayectoria de Mike Piazza, de toda esa gente que yo me enfrenté, lo poco que me enfrenté, son casi salón de la fama, casi todo. Pero esos son un recuerdo muy lindo que uno se va de este mundo llevándose esos recuerdos, porque todo es por nuestro país que lo hacemos, y ahora que estoy en Nicaragua yo me siento halagado porque cada jovencito que me llega a preguntar un consejo yo se lo doy para que él vaya avanzando y sepa lo que es el béisbol. El béisbol es de sacrificio, de trabajar duro para poder triunfar, así que estamos siempre a la orden para ayudarle a todos aquellos jóvenes que quieran apoyo de nosotros, de nuestros conocimientos que hemos adquirido durante hemos andado fuera de nuestro país, así que estamos a la orden siempre. Gracias, enviarme un saludo a la página de Nuevo Horizonte Deportivo donde te están viendo. Bueno, un saludo a Nuevo Horizonte Deportivo, creo que es un programa bien escuchado y los felicito a ustedes y bendiciones siempre para ese programa Horizonte. Osvaldo Mairena, seleccionado nicaragüense de Grandes Ligas para Nuevo Horizonte Deportivo.